¿Qué tal? Yo soy Amaury Peñuelas, soy psiquiatra y hoy vamos a hablar sobre suicidio. El suicidio, ¿verdad? Es la segunda causa de muerte en la población joven, sea adolescentes o adultos, digamos, relativamente jóvenes, ¿no? Es la segunda. La primera son los accidentes, que bueno, hay muchos accidentes, ¿verdad? Provocados, ¿verdad? Que son suicidios que parecen accidentes, ¿no? Pero bueno, en términos generales es la segunda causa de muerte. Y pues bueno, existen factores de riesgo que podemos prevenir para evitar morir por suicidio, ¿sí? Pero en ese sentido el suicidio es más presente sobre todo en hombres, ¿verdad? En hombres que viven solos, ¿sí? Que tienen alguna adicción y que aparte de alguna adicción tienen algún problema psicológico, psiquiátrico, llámese depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, algo de lo que padezca. ¿Me explico? O por ejemplo que no sean casados, en el caso de los hombres, ¿sí? Y bueno, hay factores de riesgos ahí importantes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, tienden a intentar más el suicidio, pero solo 1 de cada 4 tiene efectividad, ¿verdad? Entonces, y por lo general los tipos de intentos son menos letales. Los hombres tenemos intentos más letales, ¿sí? Con ahorcamiento, armas de fuego, defenestrarse, aventarse a algún lugar. Ya después viene la ingesta de, ¿cómo se llama? De algún medicamento, ¿no? O algo por el estilo. Y las mujeres tienden a utilizar sobre todo ingesta de medicamentos o algo así por el estilo, y luego ya aumenta la letalidad del intento. Obvio, a mayor cantidad de intentos de suicidio tengas, mayor es la probabilidad de que mueras por suicidio. Y de hecho, un factor predictor muy importante de suicidio es haber tenido un intento previo, ¿sí? Entonces, bueno, es importante en los antecedentes recabar si alguna vez han intentado quitarse la vida, ¿verdad? Y bueno, hay que explorarlo de muchas formas. Yo creo que sí llega a ser cierta negligencia el tomar muy a la ligera todas estas advertencias de suicidio, ¿no? Mucha gente ya tiene este síntoma de desesperanza, de la falta de sentido en la vida, el no querer despertar. Muchos pacientes te dicen, es que yo quisiera quedarme dormido, no sé, 3, 4 días, un mes, ¿no? Y esos ya son síntomas, ¿verdad? Que van a empezar a agravarse con después deseos de muerte, ¿verdad? Deseos de no vivir, ¿sí? Y luego viene la ideación suicida de algún día, pues yo me voy a quitar la vida, hasta que se vuelve una planeación y finalmente un intento de suicidio, ¿no? Entonces, pues finalmente las causas, sobre todo, son cuestiones psicológicas psiquiátricas, ¿sí? Depresión, manías, ansiedad. Depende también el tipo de intento de suicidio, ¿sí? Puede ser impulsivo o puede ser muy planeado y muy sofisticado, ¿no? Depende cómo fue el suicidio, vemos ahí las causas. Pero por ejemplo también algunos trastornos de personalidad o aspectos, digamos, de la estructura de personalidad nos pueden generar intentos de suicidio o suicidios consumados, ¿no? Nadie se quiere suicidar, ¿sí? Lo que se busca con el suicidio es aliviar el dolor, ¿sí? Es dejar de sufrir, pero nadie se quiere suicidar. Entonces la mejor manera de evitar el suicidio es aliviando el dolor de base, ¿verdad? Con, bueno, ya el tratamiento que uno elija, ¿no? Pero definitivamente ahí está la clave, ¿sí? El suicidio se considera cuando el dolor es insoportable. ¿Quién te diría, prefiero morirme a sentir este dolor? Pues solo la gente que de veras tiene un gran dolor, ¿sabes? Entonces hay que darnos cuenta de que nadie amenaza con el suicidio si no está sufriendo, ¿sí? Y dado el caso de que alguien amenazara con suicidarse, sigue siendo grave, ¿no? O sea, ¿quién amenaza con suicidarse para chantajear? O sea, es algo grave de cualquier forma, en otro sentido tal vez, pero sigue siendo grave, ¿sí? Bueno, es para reflexionar, ¿no? Y bueno, de los rasgos o trastornos de personalidad
que cursan más con intentos de suicidio, riesgo de suicidio, es definitivamente la organización límite de personalidad, que son trastorno narcisista, trastorno límite, antisocial e histriónico, ¿sí? Pero esto tiene mucho que ver con la impulsividad. La mayoría de estos intentos de suicidio son muy impulsivos, ¿no? De ir en el carro y quererse salir y el carro en marcha, ¿sabes? Muertes muy caóticas y muy impulsivas, ¿ok? Cuando no es la principal diferencia, pero suele ser distinto el intento de suicidio en un paciente, por ejemplo, psicótico, también es más caótico, ¿verdad? Tal vez pueda ser impulsivo, tal vez no. Y en depresión, en algunos pacientes suele ser muy, muy milimétrico, ¿verdad? Cuidan mucho el momento, el cómo y a quién le dicen, ¿verdad? Lo que es cierto es que en todos los pacientes que intentan suicidio o que mueren por suicidio, bueno, no todos, pero la estadística te habla de que un 95% de los pacientes que murieron por suicidio dijeron, verbalizaron alguna vez, me quiero morir, no quiero vivir, me voy a suicidar o algo por el estilo. Es decir, casi siempre hay un aviso, y que van a consulta y notifican que harán un intento es un poquito menos, por ahí de un 80%, pero alguien en la familia seguramente escuchó, vio, descubrió en el celular la historia, la búsqueda en Google de cómo suicidarse o algo por el estilo. Digo, o que publicaron en redes sociales, Facebook, Twitter, ese tipo de cosas, que se quieren morir, ¿no? Y muchas quedan pues como anécdota, ¿no? Digo, también no es fácil para cualquier espectador ver qué hago con esto, ¿sí? Pero por lo general hay un antecedente antes del intento de suicidio. Bueno, el primer pico de incidencia de suicidio sería por ahí de los 15 a los 20 y tantos años. Ajá. Tiene que ver con adolescencia y tiene que ver con los cambios estructurales que están dando el cerebro. Todavía no madura el cerebro y es un momento, digamos, en el contexto donde tenemos mucho riesgo de tener un trastorno, digamos, psiquiátrico, depresión, ansiedad, por poner un ejemplo, ¿no? Aparte vienen cambios en la vida, ¿sí? Que el trabajo, que el desempleo, que el embarazo, que el matrimonio, que las rupturas amorosas. Entonces se vuelve un ambiente muy caótico, ¿verdad? Con aparte un riesgo muy elevado, ¿sí? De tener alguna condición psiquiátrica, y pues se suman, ¿verdad? Todos estos factores de riesgo en esa edad, más aparte la impulsividad, la irritabilidad propia de muchos adolescentes o gente joven, ¿sí? Precisamente por esta inmadurez cerebral, ¿sí? Y bueno, esto acaba en conductas erráticas como el suicidio o los intentos de suicidio. El segundo pico es después de los 45 años, ajá, y tiene que ver precisamente con cambios también de la vida, ¿sí? Empiezan los divorcios, ajá, empiezan las enfermedades crónicas, ¿sí? Digamos que el cuerpo ya no está nuevecito, ya ocupa mantenimiento, se empieza a enfermar, y eso también en el proceso de la vida, ¿sí? Te pone a hacer un balance importante si realmente en ese momento de vida estás haciendo o no estás haciendo lo que planeabas o lo que querías. Hay como una evaluación, ¿sí me explico? Si hubo finalmente la trascendencia que uno buscaba. Esa situación, pues bueno, puede hacer que mucha gente se cuestione el sentido de su propia vida o el propósito, ajá, y pues bueno, finalmente considerar el acabar con su vida previamente. Obviamente eso va junto con una depresión, que de entrada la depresión nos hace ver la vida muy oscura, ¿sí? Con poca perspectiva, entonces hace falta también tratarla, ¿sí? Otra situación, por ejemplo, profesionistas tienen alto riesgo de suicidio, y de los profesionistas con más alto riesgo de suicidio, los médicos, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene que ver con un estilo de vida, ¿sí? Tiene que ver con que, por ejemplo, la vida de pareja, la paternidad o la maternidad, muchas veces por la profesión se ven mermadas, ¿sí? Los vínculos familiares, ese tipo de cosas, y a lo mejor, aparte, hay un sistema en la educación médica que es muy, pues si no militarizado, por lo menos muy violento y muy agresivo, bullying, competencia. Es un estilo muy particular el que tiene la medicina en muchos rubros, no en todos, pero sí en muchos, que el fracaso duele mucho al médico, ¿sí? Más aparte las cargas, digamos, que puedan tener
en términos de estrés, ¿verdad? Son distintas. Entonces nos predispone a más riesgo de intentar el suicidio, ¿no? Pero otras profesiones igual, gente que, oye, bueno, a lo mejor no tienes el puesto más importante, pero eres madre de familia de 3 hijos, me explico, estás en casa, más aparte tienes un trabajo, pues medio bien pagado, o quién sabe. Todo eso juega, ¿sí me explico? A que tu carga afectiva, la carga de estrés, acabe por mermar tu estado de ánimo, acabe en una depresión, ansiedad, angustia. Y cuando el cerebro se encuentra bajo mucho estrés, por supuesto que considera la salida de emergencia, que es el suicidio. Además es relativamente rápida, ¿ok? Y pues bueno, tiene esos aspectos. El suicidio es una realidad, ¿sí? Cuando tú vas a una escuela, a una universidad, y preguntas quién ha tenido ideación suicida, no digo depresión, que alguna vez haya pensado en quitarse la vida o esté pensando en morir, ese tipo de cosas. Son como el previo, ¿no? Como el previo, te encuentras que hasta un 30% de la gente ha tenido o tiene ideación suicida. Activa, de que dicen me quiero morir, te encuentras hasta del 6 a 10% en las universidades estudiantes. Te estoy hablando que es muchísimo. ¿Sí? La gente que padece algo como depresión, ansiedad y todo, tiene alto riesgo de morir por suicidio. De hecho, se estima que de entrada el 10% de las personas con algún padecimiento psiquiátrico va a morir por suicidio. ¿Me explico? Hay trastornos que, bueno, se van acumulando, ¿no? Imagínate que tienes un trastorno de personalidad con depresión, con ansiedad, que se da, por supuesto, y pues bueno, obviamente el riesgo se eleva, ¿sí? Si tienes algún conocido familiar que te verbaliza, te manifiesta eso, primero que nada lo que hay que hacer es tomarlo en serio. No como broma y no como amenaza ni como coacción. Es algo serio, primero que nada, ¿sí? Lo segundo sería no caer en pánico, ¿verdad? Creo que nadie está preparado para realmente manejar ese tipo de situaciones. Lo prudente es ofrecer ayudas. Oye, ¿cómo te ayudo? Digo, parece sencillo, pero no siempre sale. Sí, es ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿No? Y por supuesto, orientar, ¿sí? Derivar hacia una ayuda profesional, ¿sí? Porque aunque uno se dedica a esto y uno es el profesional de esto, créeme que a veces está difícil. Hay gente que tiene mucha capacidad de empatía, de comprensión, que no se dedica a esto y que finalmente están muy estresados, muy preocupados también, preocupados por la situación de su conocido o su familiar. Definitivamente, digo, como contención de primer contacto está bien, pero no para una atención crónica. Entonces sí hace falta referirlos con el profesional. Lo que no hay que hacer es échale ganas, ¿verdad? Todo lo tiene, porque eso solo hace sentir más culpable a quien lo padece, ¿verdad? Tiene un efecto paradójico. Entonces lo que hay que hacer es tomarlo en serio. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Y referirlo a una ayuda profesional. Con eso mucha gente a lo mejor no se alivian, no se quita la intención de quitarse la vida, pero definitivamente nos da tiempo para maniobrar, ¿sí? Y desestigmatizar. Y eso ayuda mucho al paciente. Pues el tratamiento es según la causa. La ideación suicida la podemos ver como el síntoma de un problema posterior o de fondo mucho más grave. Por lo general hay depresión de por medio, esa es la gran mayoría, ¿sí? Obviamente el tratamiento pues es antidepresivo y psicoterapia. Cuando la ideación suicida es muy intensa o ya hubo un intento de suicidio, es necesario hacer algo que se llama intervención en crisis. Que es un abordaje relativamente intensivo del paciente. Puede ser en lo ambulatorio, claro, si tienes una red de apoyo, una familia, amigos, un grupo que proteja a tu paciente, y te lo traiga, ¿sí me explico? Todo este tipo de cosas a la consulta. O en casos, sobre todo complejos, puede incluir el internamiento,
¿sí? El internamiento, bueno, ya no es como antes, ¿verdad? Como en las películas, que sale el psiquiátrico ahí muy la feo. Camisa de fuerza. Ajá, camisas de fuerza. Eso definitivamente ya está absolutamente en desuso y obsoleto. No existe más. Ya el internamiento psiquiátrico es totalmente distinto. Digo, no es un hotel 5 estrellas tampoco, pero definitivamente es otro ambiente donde se resguarda la seguridad del paciente. ¿Sí me explico? Que no pueda hacerse daño, ¿sí? Y pues bueno, obviamente está la familia apoyando, ¿sí? Eso cuando son casos agudos. Cuando uno detecta la ideación suicida o planeación suicida, este tipo de cosas antes, nos evitamos todo este tipo de cosas, ¿sí? Las abordamos desde antes, semanas antes, meses antes, y no hay necesidad de este tipo, ¿verdad?, de abordaje, ¿sí? Afortunadamente tenemos buenos medicamentos, buenas terapias, hay acceso, al menos aquí donde estamos, y se puede prevenir, ¿verdad? Entonces pienso que el tratamiento más importante es la prevención, ¿sí? No, vamos, es normal en ese sentido que una persona que esté en tratamiento o tenga depresión tenga este tipo de ideación. Lo que no es normal es no tratarlo, ¿sí? Ahora, mucha gente piensa que esto de la ideación suicida sola es normal como tal. No, no lo es. No es normal pensar ni querer quitarse la vida. Eso no es normal. Si tienes algún padecimiento psiquiátrico, sí puede ser que se considere y se piense y hay que intervenir y tomarlo en serio. Pero si no es así, no es normal. No es ni por adolescencia, ni digamos por algún proceso de vida que se ha esperado, ¿verdad? La verdad es que el duelo de un suicidio es de los más difíciles, ¿verdad? Vamos, no es una muerte normal, ni de lo que se espera morir alguien en la familia. Un duelo normal sería, bueno, te enfermas de algo, me explico, y mueres, ¿no? Y con cierto orden, ¿verdad? Primero los papás, luego los hijos, ¿no? El suicidio tiende a ser una ruptura brutal en la continuidad de una familia y una sociedad, ¿sí? Alguien que se suicida por lo general son gente joven, productiva, con familia, con hijos, ¿verdad? Y pues bueno, eso irrumpe en la continuidad y en la vida de los demás. El papel que tenía el paciente que se suicidó, por supuesto que va a ser recordado y siempre hará falta, ¿sí? Hay que tener mucho observación a los hijos, ¿verdad?, a los familiares cercanos de esta persona que se suicidó, porque bueno, existe el famoso suicidio de aniversario, ¿no? Donde el día que murió o el día que nació, ¿verdad?, el paciente que suicidó, pueden cometer intentos de suicidio las personas cercanas, ¿sí? Es un duelo de lo más complicado. También tiene mucho que ver con cómo fue el suicidio, ¿verdad? No es lo mismo el que se encerró en su cuarto, estaba solo y se tomó unas pastillas, que el que agarró una pistola en medio de la sala y, ¿verdad? La casa definitivamente queda impregnada de una atmósfera pues, muy lamentable, ¿no?, cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, tiene implicaciones importantes en la continuidad de la vida de los demás. Honestamente, esto de que el duelo, ¿verdad?, es, digamos, normal, ¿sí me explico?, y se supera eventualmente. En el caso del paciente suicidio, sí tiende a complicarse el duelo, tiende a no resolverse, ¿sí?, o a quedarse guardado, hasta que finalmente empiezan a dar síntomas, ¿sí?, en los sobrevivientes al paciente que suicidó, ¿no? Que se supere, pues bueno, por supuesto que depende del caso y ocupa tratamiento. Entonces el suicidio tiene estas implicaciones tan complejas, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, si estás sufriendo de este tipo de situaciones, vale la pena que empecemos por uno mismo. La ideación suicida, el querer morir, tenemos que tomarla en serio nosotros mismos. Hay mucha gente en la calle que así vive y así trabaja, sintiéndose mal. Cree que es algo pasajero
cree que es algo normal, cree que muchos lo padecen, y no le toma ellos mismos la seriedad. Es necesario tratarse, ¿sí? Para tener una buena calidad de vida, ¿sí? Ser felices, definitivamente, porque vivir así no es vivir, ¿verdad? Es sobrevivir.